Bueno, les decía que en un tema tan sensible y tan importante, no acostumbro, pero he escrito por lo menos las ideas centrales o las opiniones centrales, discutibles y controvertibles, por cierto. Sería deseable que el debate de esta ley no se convierta en un Boca River. Parecería que no, porque ambas hinchadas portaron banderas contra el diario Clarín, auspiciadas por funcionarios del gobierno nacional. Nadie puede estar en contra de la mayoría de los principios que señalan anteproyectos, pero la ley no tiene poderes mágicos ordenadores de la realidad. Una ley, jurídicamente hablando, tiene que pasar por la instancia de una reglamentación, poder ejecutivo. Y siempre hay zonas que pueden desnaturalizar los preceptos de la misma, aún sin oponerse abiertamente. Es bueno el cambio de denominación, lo escribí en la revista de nuestra facultad cuando comenzó a menearse este asunto. Adoptaron felizmente la concepción de la comunicación, pero limitándola al audiovisual. El tema de la comunicación excede largamente una sola ley. Creo que el tema debería encararse con otros conceptos. El profesor Bernetti señaló alguno de ellos. Las circunstancias hacen que fomentan el riesgo de una política estratégica, esto que está en discusión como tema, no la ley solamente, como política estratégica se convierta simplemente en una cuestión táctica. Ha ocurrido con otros casos como el traslado de la capital federal a Viedma. Es confundir lo estratégico con lo táctico y finalmente, como en el juego de la OCA, se va mucho más para atrás y hoy ahí está el problema del conurbano. Las circunstancias hacen, sin duda, muchos de los que compusieron el equipo de trabajo, estoy convencido que tuvieron las mejores intenciones, a muchos de ellos los conozco y los respeto ampliamente, los reconozco ampliamente. Pero al respecto me gustaría señalar dos cosas que se omiten permanentemente. Hace 36 años, con el regreso del general Perón, muchas personas trabajamos en un plan integral en donde incluíamos la televisión en un mucho más vasto campo cultural. Yo mismo, como delegado gremial, no desde la función pública, desde un gremio con una comisión interna opuesta a la conducción oficial, que era comunista en ese momento, de aquel entonces, apoyamos abiertamente ese proyecto. Insisto, no eran artistas, periodistas, trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, artistas de variedades, locutores, que desde el Estado o contratados por el Estado promovíamos la movilización en pos de un proyecto cultural. Muchos lo pagamos caro y prefiero callarme aquí porque no me gusta la victimización. Pero históricamente ese fue el primer debate que se llevó a cabo. Hago esto, como dicen los abogados, absolviendo posiciones para que se interprete cuál es el espíritu finalista, por lo menos en mis convicciones. Hago esta referencia además porque parecería, y esto es una costumbre del actual gobierno, que las acciones y formaciones políticas populares comenzaron con ellos. Se habla de federalismo y me pregunto, ¿serán los aportes del Tesoro Nacional o las variantes del apriete o favores a los adictos el que se prevalecerá o el que prevalecerá? Regulación, claro, es un concepto absolutamente necesario, pero regular con un Estado derruido es una utopía. Regular en una sociedad con sus bases de representación minadas, en particular los partidos políticos, solamente pueden ser buenas intenciones. ¿Regular? Claro. ¿Puede alguien decirme de los organismos reguladores de servicios públicos nacionales cuántos funcionan hoy de acuerdo a la ley y cuántos están intervenidos por amigos del oficialismo? Audiencias públicas, espectacular avance. Espectacular avance. ¿Puede alguien decirme de qué sirven si no tienen ningún grado de poder vinculante o son ocupadas o copadas por aparatos interesados? Quisiera examinar con mayor detalle los aspectos antimonopólicos, pero desde ya desconfío cuando en Santa Cruz un testaferro de los Kirchner maneja toda la información de esa provincia, o tal vez el rápido financiamiento para el Grupo Adán. Se sostiene que esta ley estaría sancionada antes de diciembre. ¿Por qué tanto apuro? ¿Tiene que ver con las elecciones? ¿Una suerte de mostrar los dientes para negociar después con algunos conglomerados mediáticos? Darle tratamiento parlamentario en un periodo donde la mitad de los diputados dejan sus bancas es una situación de tentaciones en la ecuación, incentivos a la Banelco y apoyo o no a una ley. ¿Sirve una ley que no se sostiene en un amplísimo consenso social y político?
pero no con escenarios proliferantes desfavorables y con una agencia oficial que hoy no deja de emitir cables laudatorios al respecto. No he leído un solo cable de Telam con alguna posición crítica al respecto. Ahora, esta ley sostiene que el organismo de aplicación dependerá del secretario de medio de la jefatura de gabinete. Qué lástima que la ley, cuando habla de la composición de los organismos de control, no haya impuesto no solamente lo de la dictadura, sino que esos funcionarios no hayan estado ligados directa o indirectamente por 10 años u otras cifras a las industrias culturales, publicitarias, etc. Funcionarios que están en los dos lados del mostrador. Tienen las carteleras de publicidad, distribuyen la publicidad, son funcionarios, etcétera, etcétera. El Consejo del Audiovisual francés lo ha establecido taxativamente. No tengo demasiada confianza en una ley que nació de una pelea que el oficialismo tuvo con Clarín cuando empujó por obtener una parte de las acciones de la misma. Los canales abiertos... Bueno, voy a cortar. El segundo tema que siempre se menciona es el rechazo, obviamente, a la ley de la dictadura por razones geopolíticas, por sentido democrático y otras cuestiones valorativas. Pero no es verdad que la democracia está en deuda. La verdad es que la democracia, sobre todo a partir de los 90, eliminó el famoso artículo 45 y abrió las puertas para la concentración y extranjerización de los medios de comunicación. Más adelante fue el expresidente Kirchner el que en 2005 firmó el decreto que prorrogó la licencia de radio y televisión por 10 años más, con una artimaña jurídica que no resiste el menor análisis. Y días antes de dejar la presidencia firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Analizar aspectos importantes de la ley es imposible en 7 minutos. Lo único que quisiera decir es que, y esto sí me parece importante, es que esta ley debería inscribirse en un debate político mucho más amplio, en un proyecto estratégico de nación, con especial énfasis en la cultura y educación, que deben encontrar un fuerte grado de sinergia. Hasta ahora no se conocen políticas al respecto. Ahora nos entusiasmamos con la palabra pluralidad de voces, mientras la devastación de nuestros recursos naturales es más gravosa que en la misma década del 90. Bueno, en fin, tampoco la ley se reconoce mucho en la información, pero no pone igual énfasis en aspectos tensionantes entre mercados y valores. El tema de los registros de titularidades está muy bien, pero ustedes conocen lo que significa un testaferro y los contratos ocultos, digamos. O sea que mientras no hay nominación taxativa de las acciones, se pueden hacer cualquier juego con los poderes fácticos. Bueno, y simplemente para terminar, adhiero a muchos de los planteos que hizo Gonzalo, muy bien. También algunos de los que hizo el profesor Bernetti. Insisto que el plexo normativo debería ser mucho más amplio. Y para finalizar, parafraseando a Scalabrini, Ortiz y Jauretche, las opciones en la Argentina no son nunca entre San Miguel Arcángel y Santo Tomás de Aquino. Ciertamente que nunca hay un tiempo ideal para producir reformas, pero yo creo que habría que incluir este tema en un acuerdo de las débiles representaciones de hoy en día, para iniciar un trabajo mucho más abierto, fuera del tiempo de elecciones, fijándose plazos, haciendo múltiples agendas y poca propaganda oficial sobre foros, comprometiéndose las representaciones políticas y sociales a un tratamiento abierto, amplio, profundo, para que se genere interés y pueda establecerse políticas que culminen en un plexo normativo mucho más amplio que el propuesto. Muchas gracias.